Nunca imaginé que Carlos, mi socio, abriría una empresa paralela, ficharía a mis clientes y borraría pruebas, así que recopilé contratos y lo enfrenté con todo. Mi socio me robó clientes y destruyó todo lo que hicimos. Nunca pensé que el tipo con quien fundé la empresa acabaría enviándome facturas de traición. Identificación. Nombre, Marcos. Edad, 34. Género, masculino. Contexto rápido. Monté una consultora digital hace 5 años. Mi socio, Carlos, entró al año. Éramos 2 y un sueño. Yo ponía horas. Él ponía encanto. Lo primero que pasó fue pequeño. Un cliente se fue sin explicación. Dijo que prefería trabajar directo con Carlos. No lo entendí. Era mi contacto. Llevábamos meses juntos. ¿Qué ha pasado con la cuenta de Inmobiliaria Soler?, pregunté por Slack. Les gustó el formato. Me pidieron que lo cerrara yo, respondió Carlos con ironía. Me molestó. Pero pensé que podía recuperarlo. Había confianza. Una semana después desaparecieron 3 clientes. Uno a uno. Mensajes que no contestaba. Reuniones que nunca me convocaban. Clientes que me decían, no sabíamos que trabajabais con 2 empresas. Empecé a notar patrones. Mensajes borrados. Archivos renombrados. Correos reenviados desde cuentas personales. Pequeños gestos que formaban un mapa. Le pedí explicaciones. Le vi la cara. Sonrió. «Vendes drama», dijo. Esa frase me quemó. No era una broma. Lo dijo como si llevara la razón. Como si yo fuera un problema que tenía que eliminar. Fue injusto desde el principio. Yo había gestionado las primeras entrevistas. Yo había firmado propuestas. Yo había hecho el trabajo sucio, buscar briefs, pelear con proveedores, ajustar presupuestos. Carlos tenía la habilidad de aparecer en la foto al final. El carisma, las cenas, las presentaciones. Yo quedaba en la sala, con el PowerPoint, arreglando lo que había quedado mal. Dije que hablábamos. Aceptó. Me prometió que todo estaba bien. Me prometió que no se llevaba a nadie. 3 días después, un cliente me escribió para decirme que había firmado un contrato con una empresa nueva, la de Carlos. No la nuestra. La suya, que había lanzado en paralelo. Sin avisarme. ¿Por qué te ibas a marchar?, le pregunté al cliente. Porque Carlos me dejó una propuesta, personal, fuera de vuestra firma, me dijo. Eso dolió. Me dolió por el engaño y por la confianza del cliente. Pero no era solo eso. Empecé a encontrar evidencias. Había mensajes en su móvil que mi socio dejaba abiertos en pantalla. Notificaciones de WhatsApp de números que no conocía. Correos a cuentas privadas con propuesta confidencial. Contratos con cláusulas que sabíamos no se podían usar. Una tarde abrí su ordenador por error. No debía. Pero debía. Encontré carpetas con nombres que ponían clientes directos. Eran listas de contactos, correos y notas. Fechas. Facturas. Copias de propuestas. Mi corazón fue una mezcla de rabia y vértigo. Le pedí confrontación. Lo encaré en la sala de reuniones. ¿Qué has hecho con nuestros clientes?, pregunté. Se encogió de hombros. Nada que no sea normal, dijo. Los clientes deciden. No diste margen, dije. Firmaste contratos con ellos desde otra empresa. Hay que tener iniciativa, respondió. Mi voz subió. Hubo reproches. Promesas rotas en el aire. Me sentí humillado delante de una mesa en la que habíamos dejado nuestras firmas. Esa noche pasé horas mirando los contratos que encontré. Eran reales. Firmas, emails y leyendas que demostraban que había hecho tratos a espaldas. Publicamos factura y propuesta de un cliente en el servidor. Solo accesible para socios. En sus documentos ya no estaba la dirección de nuestra empresa. Estaba la de su nueva SL. Decidí reunir pruebas antes de mover ficha. No quería que me dijeran que era paranoia.
Quería números, fechas y nombres. Copié correos. Guardé PDF de contratos. Hice captura de las transferencias. Conseguí testigos, 2 diseñadores y una account que estaban enterados. Me lo jugaron todo. Me dijeron que preferían no meterse. Y sin embargo compartieron lo justo. Cada avance que tenía me hacía sentir vivo y furioso. Cada documento más cerca del abismo de su traición. Lo primero que hice fue confrontarlo con pruebas. Le dejé los PDFs en la mesa. Le hicimos una reunión en la que éramos 3, yo, él y Alex, nuestro jefe de proyectos. Explicación, dije. Carlos negó hasta el último punto. Dijo que eran versiones antiguas. Dijo que había habido problemas técnicos. Que alguien había confundido cuentas. Alex lo miró con desdén. No me vendas humo, dijo. Hubo silencio. Carlos respiró y con voz fría soltó, si queréis me voy. Esa frase fue un desafío. Parecía que jugaba. Era como si quisiera irse con todo. Le dije que no. Que no podía irse con nada. Le dije que iba a presentar las pruebas a los clientes. Que iba a denunciar. Que no le iba a permitir usar su encanto para vaciarnos. Haz lo que quieras, dijo. ¿Lo hice? Empecé a escribir correos a los clientes con pruebas. Les mostré capturas. Les mostré fechas. Pedí una reunión con cada uno. Las reacciones fueron mixtas. Algunos me escribieron con apoyo. Otros dudaron. En un foro profesional dejaron comentarios que me sorprendieron. Quizá exagera, decía uno. ¿Tienes pruebas?, pedía otra. Hubo gente que me creía. Hubo quien decía, suena a pelea interna. Un usuario escribió, 2 adultos. Negocios. Y me dejó helado. El ruido creció. Empecé a sentirme observado. Clientes que antes reían conmigo ahora me miraban con prudencia. Era humillación social en estado puro. Mi reputación pendía de un hilo. La primera gran victoria vino cuando uno de los clientes, el más grande, respondió. Le pregunté por la firma y por el correo. Me contestó con un pantallazo. Aparecía un PDF firmado con la dirección de la empresa de Carlos. Fecha posterior a nuestro contrato. El cliente decía, yo pensé que estabais en el mismo equipo. Mi estómago se tensó. Esos clientes me conocían. Confiaban en mí. Y lo habían perdido por su palabra. Hice pública una carta a los clientes. No era una denuncia. Era una exposición de hechos. Una lista de fechas, correos y contratos. La mandé a todos y la colgué en un hilo privado del sector. Los comentarios empezaron a dividirse. Algunos me apoyaron. Algunos pedían pruebas. Otros decían que esto iba a terminar en juicio. ¿Vale la pena?, preguntaba uno. Hubo una reacción que me dolió más, gente que daba por hecho que yo no había protegido la empresa. Que si los clientes se iban era porque no había sido competitivo. Marca personal, dijeron. Adaptación. Eso me humilló. Como si mi esfuerzo de años fuera culpa mía. Como si fuera yo el que había fallado en los números, no el que había sido traicionado. Aparecieron más pruebas. Un diseñador me pasó un contrato enviado por WhatsApp desde el teléfono de Carlos. Un PDF con condiciones distintas. Clientes que decían nos ofreció descuento y que no era posible porque nosotros ya habíamos cerrado precio. Cada dato nuevo reforzaba la cosa. Cada correo confirmaba que no era casualidad. Hice una última reunión interna. Le pedí explicaciones y le di opción de marcha ordenada. Le ofrecí una salida a cambio de que devolviera clientes y derechos. Quería que arreglase lo que había roto. Carlos rió. Devuélveme lo que te pertenece, dijo. No estoy obligado a nada. Ahí entendí que aquello no había hecho más que empezar. Actualización 1. Presenté una queja formal. No era el primer paso a un juicio. Era la carta que decía, o rectificas o te quito todo. Mandé la documentación al abogado de la empresa. Contraté a una abogada externa, Clara.
Clara era dura. No hablaba mucho. Tomó nuestros archivos y empezó a estructurar el caso. Mientras tanto, la red empezó a incendiarse. Monté un hilo público con las pruebas básicas. No lo quería viral, pero necesitaba presión social. Un cliente importante compartió el hilo. Y el ruido explotó. Los comentarios se dispararon. Me huele a estafa, decía uno. Esto es guerra de egos, decía otro. Pon pruebas para que lo rescindan, escribió alguien. La prensa del sector llamó. Un blog económico pidió entrevista. Un podcast nos ofreció un hueco. La dimensión social cambió la negociación. Carlos se movió. Empezó a decir que mi exposición era campaña personal. Empezó a publicar posts sobre ética en los negocios y fotos de reuniones con supuestos partners. Su cara de influencer estaba puesta. Algunos clientes volvieron a plantearme dudas. ¿Y si es una guerra pública?, preguntaron. Tenía que manejarlos con calma. Les pasé más pruebas y llamadas grabadas donde se ofrecían condiciones distintas. Un comentario en el hilo me dejó helado. Un usuario con avatar profesional dijo, si esto llega a ser legal, tu socio pierde todo. Pero cuidado con quemar la marca. Me recordó que podía perder más. No podía. No iba a permitir que mi empresa se convirtiera en un cadáver por una venganza pública sin estrategia. Clara estaba de acuerdo. La estrategia, presión social y legal simultánea. Lo siguiente fue una reunión con el cliente grande que había sido robado. Quedé con su director. Le di todo. Preguntó por indemnización. Dijo que evaluaría y que necesitaría tiempo. Tiempo es lo que mi socio quería. Mientras esperaba, surgió algo mejor. Un empleado, que hasta entonces no quería meterse, me envió capturas desde su móvil. Eran chats entre Carlos y un proveedor. Carlos ofrecía un descuento a cambio de exclusividad. Oferta que iba en contra de lo pactado con nosotros. Le escribí al empleado, ¿puedes testificar? Dijo, sí. Pero me echarán. Le dije, lo necesitamos. Su apoyo me dio fuerza. Empecé a sumar testimonios. En el foro, la gente empezaba a pedir reacción de nuestra junta de socios. ¿Por qué no lo echáis?, decía uno. ¿Os vale la traición?, decía otro. Alex me lanzó una frase, si hablamos con los clientes y con la junta, puede caer. Pero teníamos que hacerlo cuidadoso. Montamos la estrategia en 3 pasos, notificación legal, exposición controlada y oferta a clientes para volver con condiciones. Queríamos dejarle sin espacio a Carlos. Antes de continuar con la historia, recuerda darle un like al vídeo y suscribirte a Reddit Españolo. Actualización 2. Presentamos la demanda. No pensé que me daría poder. Pero la demanda lo puso en la pared. En ella, detallamos cada transacción, cada correo y la creación de la SL para captar clientes de la empresa matriz. La noticia llegó a círculos que no esperaba. Un grupo de LinkedIn se hizo eco. Comentarios con nombres conocidos aparecieron. Esto no es normal, decía uno. Pueden perder la licencia profesional, puso otro. Carlos no se quedó quieto. Contestó con acusaciones. Dijo que yo manipulaba documentos. Dijo que yo quería control absoluto. Puso en marcha una defensa que mezclaba victimismo y cinismo. Él es el que factura más, dijo en una entrevista para un blog. Si hay problema, es por mi iniciativa. Su estrategia era simple: hacer que la gente pensara que yo era el controlador rígido que expulsaba a quien innovaba. Eso funcionó con algunos contactos. Algunos empezaron a decir, ¿no era mejor separar roles? Otros comentaron, los socios siempre se pelean. Gente que no conocía la verdad empezó a opinar. Clara me avisó, no te subas a rencores públicos. La clave es la prueba. Así que controlé mis impulsos. Los hilos que colgábamos eran medidos. Cada evidencia tenía fecha y sello. Hubo una confrontación pública. Un cliente nos pidió que ambos nos presentamos a una mediación. Carlos intentó forzar una salida limpia. Quería que lo dejáramos con una parte de clientes para no meterse en líos. Quería legitimar su robo.
En la mediación fue directo. Nosotros somos la opción, dijo. Si me pagan por salir, salgo. Mi respuesta fue dura, no es negociar por cuotas. Es devolver lo robado. ¿Y si te lo quitas?, preguntó el mediador. No respondí. Esto es legal y moral. La mediación no resolvió nada. Salió peor. Carlos sonrió y dejó todo en manos de su abogado. Dijo que todo se solucionaría en tribunal. Al salir, un cliente me agarró la mano y dijo, no me dejes, Marcos. Eso me dio fuerza. Pero también me dejó claro que había mucha gente a la que había dejado expuesta. En el foro, la cosa ya era viral en el sector. ¿Cómo puede un socio robar clientes y tan tranquilo?, preguntaba uno. ¿Quién protege a los empleados?, decía otro. Mi vida se convirtió en combates diarios, preparar demandas, responder posts, hablar con clientes, mantener al equipo. Dormía poco. Hubo una humillación que no esperaba. Un competidor contactó a uno de nuestros clientes y le enseñó una presentación de supuestas fallas internas que había encontrado en los hilos públicos. Usó la situación para pescar. Gente diciendo que la empresa se desmorona, decía el documento. ¿Queréis cambiar de proveedor?, añadió. Eso me enfureció. Como si mi crisis fuera oportunidad para depredadores. Reflexioné, la traición de Carlos había abierto puertas que nadie debería abrir. En paralelo, empecé a recibir mensajes de antiguos empleados de él en otros proyectos. Decían, te lo hizo con nosotros. Historias duplicadas. Un patrón. Mi caso dejó de ser único. La gente vio un modus operandi. Empezaron a salir testimonios que yo no busqué. La presión cambió. Ya no era solo mi reputación. Era su patrón expuesto. Ya no podía esconderse detrás de Encanto. La gente comenzó a preguntarse, ¿qué más hizo? Actualización 3. La demanda avanzó. Las pruebas eran contundentes. Correos, transferencias y testimonios. Clara consiguió que un perito digital analizara los metadatos. Fechas, ediciones y orígenes que no dejaban margen a discusión. En la preparación del juicio, mi socio trató de desacreditar al perito. Dijo que los metadatos se manipulan. Dijo que los correos podían estar falseados. Buscó testigos que dijeran que todo era normal entre socios. ¿Por qué haces esto público?, le preguntó uno de nuestros excolaboradores en la vista previa del juicio. Esto nos pone a todos en medio. Lo sé. Lo siento. Pero ya no podía callar. Hubo una conversación en la que me dijo, si vas hasta el final, me llevas por delante, como amenaza. ¿Y si pierdes?, le dije. Ganaré afuera, respondió. Tengo contactos. Eso fue otra humillación. Como si su red fuera una capa protectora. Lo peor es que tenía acceso a gente. Íbamos a enfrentarnos no solo en un juzgado sino en una batalla de percepciones. En el juicio, cuando llegó la hora de presentar los correos, el ambiente era denso. El juez miró los PDF. Miró las facturas. Miró los testimonios. Se hizo un silencio. ¿Reconoce estas firmas?, preguntó la fiscalía. No, respondió Carlos con frialdad. Entonces, ¿cómo explica que las transferencias vayan a su cuenta personal?, preguntó Clara. Su defensa titubeó. La evidencia estaba bien estructurada. El perito explicó metadatos. Explicó que los documentos habían sido creados con su laptop y enviados desde su correo personal. Hubo un momento en el que yo pensé que todo iba a explotar. Las ruedas de prensa locales ya seguían el caso. Comentarios en redes mezclaban admiración y desprecio. Buen juicio, buena estrategia, decía un comentario. Que le quiten todo, dijo otro. La sentencia parcial salió a nuestro favor. El juez reconoció que había indicios claros de apropiación de clientes. Ordenó medidas cautelares, bloqueo de uso de la lista de clientes y prohibición de contactar a cuentas que eran originalmente de la empresa. Carlos se quedó blanco. Su abogado pidió apelación. Pero la medida nos dio algo vital, respiración. Esa medida fue la primera derrota pública de Carlos. Empezó a perder contratos que ya tenía en trámite.
Proveedores dejaron de trabajar con él. Su cuenta bancaria fue señalada por un banco que revisó movimientos. Sentí una mezcla extraña de alivio y hambre de terminar con esto. No era alegría. Era justicia. En el foro, el tema se transformó en debate: ¿se puede separar la vida pública de los negocios? ¿Hasta dónde puede llegar un socio traidor? Muchos apoyaban la acción legal. Otros decían que era guerra sucia. La pelea siguió. Carlos lanzó una campaña para desprestigiar a nuestra abogada en redes. Trató de vincularla con clientes anteriores. Intentó sembrar duda. No funcionó. Clara tenía carrera y reputación. Los intentos de ensuciarla fueron desechados. Además, nuevos testimonios salieron. Clientes que habían sido contactados por el antes y después de nuestra sociedad. Un patrón de acoso comercial. Hubo un comentario en un hilo que me pegó. Un usuario escribió: si gana, ¿qué te queda, la empresa, tu paz? Esa frase me hizo temblar. Me obligó a recordar por qué estaba peleando. No era por la empresa. Era por lo que representaba: trabajo, horas, promesas. Actualización final. Llegó el día del veredicto. El juicio fue largo. Testimonios, peritajes, correos, capturas. Cada pieza encajaba. Cada vez que alguien intentaba sembrar duda, Clara tenía una réplica. El veredicto fue contundente. El juez declaró nula la mayoría de contratos hechos por Carlos y ordenó la restitución de clientes donde fuera posible. Además, impuso una sanción económica importante por competencia desleal. Además vino otra cosa: una cláusula penal por daños a la empresa. No eran solo multas. Era la expropiación de beneficios obtenidos de manera ilícita. Carlos quedó fuera de la empresa. Fue destituido como socio. Su SL fue investigada por Fiscalía y por la Inspección Fiscal, que abrió diligencias por posibles fraudes tributarios. Su reputación, que antes era su valor, cayó como un castillo de naipes. La noticia llegó al sector. Un titular grande habló del socio que robó cartera condenado a devolver clientes. El foro se llenó de reacciones. Bien merecido, dijo uno. Debería ir a la cárcel, dijo otro. Sentí algo frío al leer los comentarios. No era alegría completa. Era la confirmación de que la realidad se inclinó del lado correcto. Carlos intentó resistir. Hizo entrevistas, lloró victimismo, habló de persecución. Nadie le creyó. Los clientes preferían recuperar un proveedor que era estable. Hubo quien dijo que mi exposición pública le había arruinado la vida. No quise ese efecto. Quería justicia, no espectáculo. Pero su caída fue pública. Era inevitable cuando la traición se expone de forma masiva. Una consecuencia que no esperé fue personal. Algunas personas del sector dejaron de hablarme por evitar líos. Eso dolió. Pero otros vinieron. Clientes que me habían mostrado confianza volvieron con contratos más sólidos. Gente que había criticado antes terminó pidiendo disculpas. La sanción final fue doble: perdió la empresa, las cuentas y la posibilidad de seguir operando en nuestro nicho. Fue expulsado de asociaciones profesionales. Se convirtió en ejemplo, un nombre que se utilizaba para advertir a otros. Yo recuperé la cartera en su mayoría. No todo volvió. Algunas relaciones estaban rotas. El daño emocional quedó. Pero la empresa sobrevivió. El equipo aguantó. Alex se quedó a mi lado. Clara también. En el foro, la historia se cerró con una mezcla de satisfacción y lecciones. Bien merecido, repetían muchos. Aprende a vigilar a tus socios, decía otro. No hubo reconciliación. No quise reconciliación. No hubo perdón. No puedo pensar en Carlos sin recordar la traición y la humillación. Pero la caída fue clara. Él perdió lo que más valoraba: su red, su marca y su capacidad de seguir en el sector. Al final me marché a una reunión con un cliente que me había apoyado. Antes de entrar, miré la fachada de la oficina. Recordé noches sin dormir y llamadas a las 3 de la mañana. Pensé en cómo una persona puede usar carisma para destruir años de trabajo. No me sentí campeón.
Me sentí cansado y con algo de alivio. Justicia no quita las cicatrices, pero al menos las acompaña con una consecuencia. Si te ha gustado esta historia, recuerda darle un like al vídeo y suscribirte a Reddit Españolo. Al salir de la reunión me sentí extraño, no era alegría desbordada ni alivio triunfal, era algo más pedestre, casi administrativo. Había cerrado un contrato importante con un cliente que, en público y en privado, había apostado por mí cuando las cosas olían a quemado. No vamos a permitir que un sujeto nos deje colgados, me dijo la directora al firmar. Valoramos a los que cumplen. Lo dijo como si yo no hubiese pasado los últimos 3 meses desmontando una bomba, pero lo agradecí igual. Volví a la oficina con la cabeza llena de presentaciones y con la sensación de que el mundo no se iba a detener a observar mi drama. Alex estaba en recepción con 2 cafés humeantes como si intuyera que no volvería sin uno. Clara apareció justo detrás, con la carpeta de presupuestos y una sonrisa cansada. ¿Cómo te fue?, preguntó Alex. Lo cerramos, dije. Y no me intenté desmayar en la sala de juntas, lo que considero progreso. Clara se rió, pero su risa llevaba el tinte de lo que vimos juntos, noches de Excel, llamadas con abogados y una tonelada de impotencia. Nos miramos y, sin decirlo, reconocimos que el equipo había sido la cuerda que me sostuvo. Las semanas siguientes fueron un embrollo de procedimientos, nuevas políticas y de alguna manera, una reconstrucción lenta. Implementamos controles, sí, pero también empezamos a trabajar en lo humano, reuniones de equipo como las de antaño, donde no había una atmósfera de sospecha sino de responsabilidad compartida. Hicimos un taller con una consultora sobre confianza operativa, nombre elegante para hablar sin hipocresía de lo sucedido. Fue incómodo, necesario, y por primera vez, productivo. Un jueves cualquiera, recibí un correo con copia a todo el departamento legal. Carlos había abierto una cuenta en una plataforma del sector y estaba publicando propuestas. No sospeché que sería una gran noticia, sí, la rabia se asomó, pero más la curiosidad. Quería ver cómo una persona que había usado mi nombre para trepar lo iba a intentar ahora. Abrí el link. Su perfil estaba pulido, escuela de negocios, una lista de logros que sonaban a copy-paste. Intenté no reírme, pero una frase me clavó, experto en reestructuración de equipos, ¿de verdad? ¿Ese era su eslogan? No pregunté si era irónico, lo compartí con Alex y Clara. Mira esta joyita, dije. Experto. Pide referencias, propuso Clara. Seguro consigues algunas si quieres desmontarlo públicamente. No lo haré. Me sale decir las cosas como son. No todo necesita un espectáculo. Además, lo legal todavía lo tiene en su lista. Si presentamos algo ahora, parecerá revancha. Alex asintió. Hacerlo con el equipo legal. Documentar. No reaccionar. Y así fue. Presentamos pruebas, enviamos cartas, y lo más doloroso para él, la mayoría de las personas a las que había mentido ya no le respondieron. No obstante, la tragedia humana, esa que no se arregla ni con justicia, siguió presente. Carlos buscaba clientes y recibía silencios. A veces lo imaginaba delante de un café frío, repasando su teléfono. No voy a mentir, en más de una ocasión pensé en encontrarlo y decirle todo lo que no dije en los tribunales. Pensé en plantarme frente a su nueva oficina, en gritarle. Me sorprendió que la imaginación fuera tan sucia. En una de esas noches, llamé a mi hermana y le dije que tenía ganas de gritarle a alguien por el simple gusto de soltarlo. Me respondió con esa calma que solo dan las personas que te conocen desde siempre, grita, pero no dañas a quien te importa. Fue una frase sencilla que me cambió el pulso. El día que lo vi fue absurdo. Caminaba por una zona comercial y lo crucé en una tienda de electrónicos. Estaba al otro lado del pasillo mirando unos auriculares. Por un segundo se nos congeló la escena como en una película mala. Él me vio y no hizo gesto de acercarse. Yo tampoco. Seguimos cada uno con nuestras compras, pero la sensación era la de 2 planetas que comparten órbita por accidente. Al cabo de un mes me llegó un mensaje privado por LinkedIn, ¿podemos hablar? Creo que hay cosas que deben aclararse. Firmado, Carlos. Me senté, miré el mensaje y escribí, no léelo otra vez y lo borré.
Lo pensé mejor y escribí, no estoy interesado en aclaraciones. Mientras no reconozcas y repares, no hay conversación posible. No respondía nada más. Fue la forma más seca pero honesta de trazar una línea. El trabajo, sin embargo, pidió que mirara hacia adelante. Un nuevo proyecto grande necesitaba liderazgo. La Junta me ofreció la dirección temporal y la decisión no fue fácil. Aceptarla significaba exponerse otra vez. Tenía miedo de que alguien más intentara replicar lo que Carlos hizo, de que la paranoia me comiera. Pero además, sentía una responsabilidad con el equipo que me había protegido. Lo acepté con la condición de implementar cambios estructurales reales. Hicimos un onboarding nuevo, documentación obligatoria, transparencia en decisiones de contratación, lo más importante, un canal abierto para denunciar irregularidades sin temor a represalias. Lo llamamos canal claro, no elegante, pero descriptivo. Lo más surrealista era que le pusimos nombre y manual de uso a algo tan técnico como la confianza. Pero funcionó, el equipo se sentía parte del control, no sujeto del control. Hubo también aprendizaje personal. Volví a terapia con la intención de no confundirme con la víctima eterna. Hablé con el terapeuta sobre la rabia y el agotamiento, sobre la necesidad de que la indignación no fuese mi hoja de ruta. La ira es una brújula, me dijo, pero si la sigues sin mapa, te pierdes. Aprendí a trazar caminos, cuando me enfadaba, hacía una lista de acciones concretas. Si la lista no tenía acción legal o constructiva, la descartaba. Con el tiempo llegaron entrevistas. Algunos medios querían sacar titulares sensacionalistas, el compañero traidor. Me negué a hablar. No quería que mi historia fuese convertida en espectáculo. Una periodista insistente consiguió una media hora conmigo. Al final dije lo que tenía que decir, los hechos, la consecuencia, sin melodrama. No busco venganza pública, dije. Quiero que este caso sirva para que otras empresas no aprendan por las malas. La vida laboral siguió. Contratamos gente nueva, personas con ganas y con escrúpulos. Uno de los nuevos, un chico llamado Marco, se acercó en mi primer día como jefe formal y me dijo, no sé mucho de políticas, pero siento que aquí la gente está más honesta. Eso me dio más calma que cualquier sentencia. Nunca hubo reconciliación. Cada vez que mi mente buscaba esa puerta, la cerraba. No porque yo fuera rencoroso, sino porque algunas puertas, una vez abiertas, no devuelven lo que se llevó. Me concentré en construir espacios mejores. No es heroísmo, es responsabilidad. A veces me descubro contando la historia a amigos en cenas largas, no para que me compadezcan, sino para que aprendan que el carisma no es prueba de integridad. Les digo lo obvio y lo que me costó aceptar, que incluso la gente que conoces puede elegir dañarte por ventaja. Y también les digo lo que descubrí después, que la verdadera lealtad no es una palabra sino una práctica diaria. Casi un año después de todo, me paro frente a la fachada de la oficina como lo hice aquella mañana. La veía diferente, no por la cicatriz, sino por las cicatrices convertidas en lección. Clara me dio un abrazo sin anuncio y Alex me regaló un libro con una dedicatoria, para el que no se rindió. Lo abrí y dentro había una nota, fuiste justo, no perfecto. La guardé. No puedo decir que olvidé. No puedo decir que la rabia se fue. Pero la historia dejó de dominar mi día a día. Es, a ratos, un recuerdo con bordes afilados que manejo con cuidado. Y si alguien me pregunta cómo sobrevivo a una traición así, respondo, con equipo, con procesos, con límites y a veces, con terapia. Y, por extraño que suene, con pequeños actos de normalidad, un café compartido, una reunión que sale bien, un proyecto entregado. Todo eso suma para demostrar que, aún herido, sigues siendo quien eras. Y eso, al final, vale más que cualquier puesto que alguien haya querido robarte.